esta noche en este lugar. Dios quiere hablarte algo en esta noche. ¿Cuántos sienten en este lugar que no son los simples invitados, amén, sino que son protagonistas? Levanta tu mano. Dice: yo soy un protagonista. Aleluya. Vos no estás acá como actor de reparto. Vos no estás acá como actor secundario. Vos no estás acá para mirar de afuera. Vos estás acá para ser protagonista. Esta iglesia tiene que ser protagonista de un cambio que tiene que llevar un avivamiento a toda la ciudad de Bosque. Sí, yo voy a traer ese avivamiento. Aleluya. Mira, iglesia, durante mucho tiempo se decía que las iglesias eran de los pastores. ¿Sí o no? ¿Cuántos son de hace mucho tiempo en el Evangelio? Enseguida te decían: yo voy a la iglesia del pastor tal. Yo voy a la iglesia del pastor tal otro. Pero la iglesia somos vos y yo, cada uno de nosotros, los que estamos acá. Nosotros somos la iglesia. Este es el lugar de congregación. Este es el lugar en donde venimos a ¿qué? A llenarnos de la presencia de Dios para poder dar afuera aquello que Dios te va a entregar acá adentro. Amén. Pero ¿sabes qué? Ya no es la iglesia del pastor, la iglesia de la pastora, la iglesia de los pastores. Es parte mía. Soy parte de esta iglesia. Entonces decía: voy a la iglesia del Señor, a mi iglesia, al lugar que me pertenece. Aleluya. Vos toca esta pared. Se ve linda esta pared. Toca la pared que tenés cerquita. Toca el banco. Toca lo que sea. El piso. Yo soy protagonista de esto. Acá hay una historia. Este lugar no nació por casualidad ni en un lugar cualquiera. Esta iglesia, este lugar de congregación nació para traer un cambio y una transformación a este barrio. Quizás vos estás acá y decís: pero yo qué puedo hacer con lo poco que tengo. ¿Cuántos tienen poco? ¿Querés que te comente algo? Con lo poco que le traigas al Señor, Dios va a hacer maravillas. Dios no necesita que vos traigas mucho, no necesita que vos seas grande. Dios no necesita que vos estés capacitado. Dios te va a capacitar. Dios te va a preparar. Todo aquello que te falta, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Yo siempre digo, cuando conocí al Señor, yo lo tenía todo, pero todo lo malo. No tenía nada bueno en mí. Me faltaba mucho, decir, me faltaba mucho. Y vos sabés qué, el Señor me hizo entender algo. Si yo no tuviera todo, ¿cuánto faltaría para llenar el envase? Poquito, ¿sí o no? Entonces el Señor me tendría que dar poquito, porque yo tendría mucho. Pero ¿sabés qué? Empieza a pasar algo cuando yo me empiezo a vaciar. Me vacío, me vacío, me vacío, y el Señor me empieza a dar más, y 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 me empieza a dar más. Así que si querés tener mucho para Dios, declará: ya no tengo nada, ya no tengo nada. Señor, lléname, Señor, lléname cada espacio de mi vida, llena cada célula de mi ser. Yo te necesito por completo. Aleluya. No importa en qué condiciones estés, ¿sabes qué? Tenés que entrar en un cambio, pero en un cambio que nace acá, nace en tu forma de pensar. Vos sabés que, bueno, le doy gracias a Dios. Quiero pasar rápidamente a la palabra. Yo vine con los pastores Alejandro. Pastor Alejandro, levanta la mano. Pastora Viviana, levanta la mano. Bueno, mi esposa, la apóstola Amelia, allá también, levanta la mano. Yo vine con ellos, pero no quiero distraer un momento de lo que Dios quiere hablar. Y yo venía con una palabra preparada del Señor. Yo creo que la pastora me vio. En el medio de la adoración el Señor me hizo sentar, me agarró y me cambió la palabra. Me dijo que te venga a hablar de otra cosa. ¿Y sabés qué es lo bueno de todo esto? Que no voy a hablar yo, sino que Dios quiere hablarte a vos, quiere hablar a tu corazón, quiere tratar con vos de una
La palabra en el libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 23. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, me entrego a ti en cuerpo, alma y espíritu, Señor, para que tú me uses, Señor, para bendición de este lugar. Señor, que no nazca una sola palabra en mi corazón que pueda salir por mi boca, mas todo lo que haya nacido en tu trono de gracia fluya con total libertad. Señor, te pedimos en esta noche, Dios mío, que traigas una palabra reveladora, Señor, algo que produzca un cambio, una transformación en cada una de nuestras vidas. Primeramente recibo, Señor, luego doy, Señor, y sé que cada uno de nosotros saldremos, Dios mío, siendo nuevas personas, siendo lo que tú habías planeado a partir de este día. Señor, en el nombre de Jesús, paralizo toda obra del enemigo. Señor, ato todo principado, potestad, gobernador, espíritu territorial y vuestra hermandad, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaro, Señor, en esta hora que toda maldición se corta, que no hay lugar para ninguna actividad demoníaca. Hago un doble vallado alrededor de este lugar y declaro, Señor, que tus santos ángeles, guardianes, guerreros y ministradores de tu gracia acampan alrededor de este lugar, Señor, no permitiendo que ninguna hueste de maldad pueda entrar. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos y declaramos y decretamos una noche de bendición. Amén y amén. Y dice así la palabra, Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate que hay algo que me llamó poderosamente la atención. Cuando la palabra está hablando del Espíritu Santo, hay algo especial. Todo lo que nombra a Dios tiene que ser con minúscula o con mayúscula. Va con mayúscula. ¿Cuántos hermanos tienen Facebook acá? ¿Cuántas veces vemos siervas que ponen Dios con minúscula? Pero bueno, Dios va con mayúscula, hermano. Todo lo que tenga que ver con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, todo lo que tenga que ver cuando decimos Él y nos referimos a Dios va con mayúscula. Amén. Y hay algo en la palabra. Dice, y renovados en el espíritu. Ahí el espíritu está con mayúscula, está en minúscula. Dice el espíritu de vuestra mente. Vos y yo tenemos una mente, pero esa mente tiene un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Aquí no está hablando de algo espiritual. ¿Vieron ustedes cuando están los hombres en el Congreso y tienen que tratar una ley? ¿Sí? ¿Cuántos acá conocen que hay un Congreso que dicta leyes? Esas leyes son para que se ¿qué? Para que se cumplan. Esas leyes que son para que se cumplan tienen un propósito, o sea, nacieron para algo. Cuando alguien quiere tener una ley, esa ley nació porque había una necesidad. ¿Sí o no? Hay una necesidad y esa ley tiene que pasar a legislar sobre esa necesidad. Después vos tenés personas que tienen que llevar adelante esas leyes, ¿sí o no? Esas personas son los jueces que tienen que impartir justicia. Ellos, cuando tienen delante una persona acusada de algo, tienen que mirar la ley y tienen que impartir justicia. Pero vos sabés que tenés dos clases de jueces. Así como hay dos clases también de siervos cristianos. Tenés los jueces que son legales y los jueces que son legalistas. Tenés siervos que son legales y tenés siervos que son legalistas. Los jueces que son legales
lo que tienen que hacer es entender el espíritu de la ley. ¿Saben lo que es el espíritu de la ley? Es aquello por lo cual la ley fue creada. ¿Por qué? Porque yo tengo una persona delante y yo tengo que saber, cuando se creó esta ley, ¿para qué se creó? ¿Qué es lo que había que cuidar? Había que cuidar a los demás de algo que era ilícito, que podía provocar un daño. Los jueces legalistas miran directamente la palabra y la palabra les dice: mirá, si vos robaste tenés una pena de 5 años o 6 años. Entonces ese juez no le importa qué es lo que te llevó a quizás robar, no le importa si tuviste una necesidad, no le importa si lo hiciste en forma violenta, no le importa si fue un familiar, no le importa si fue un desconocido, no le importa si fuiste menor o fuiste mayor, no le importa nada. Y dice, robó 6 años. Dios nos guarde de que Dios sea legalista. Porque cada vez que cometemos un error, si hubiera que impartir la ley que fue hecha, estaríamos todos en problemas, ¿sí o no? Yo estaría en problemas, no sé. Amén. Hay siervos que son legales. ¿Saben lo que es un siervo legal? Aquel que conoce los derechos legales espirituales. Iglesia, vos y yo tenemos que conocer los derechos legales espirituales. Vos sabés que el Señor hizo promesas sobre su pueblo, ¿sí o no? Es más, cada una de las cosas por las que tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo fueron pactos hechos en favor de tu vida y de mi vida. Y cada uno de esos pactos deben ser respetados. En el mundo espiritual, los pactos que han sido soldados deben ser respetados. ¿Cuánto le tienen miedo al enemigo? ¡Epa! ¿Le tienen miedo? No. No hay que tenerle miedo. Puede pasar que hemos pasado por situaciones difíciles. Puede pasar que nos hemos golpeado con una enfermedad y eso nos haya traído temor. Pero dice que Jesucristo descendió ¿a dónde? Al infierno. Y arrebató ¿qué? ¿Las llaves de qué? De la muerte y del Hades. Del Hades y de la muerte. Exacto. O sea que el diablo te puede matar. No tiene autoridad. ¿Cuántas veces a algunos les ha venido a decir el diablo: yo te voy a matar, yo te voy a matar, yo te diré creer? No tiene autoridad para hacerlo. Iglesia, no le tengas miedo al enemigo. Todo lo que son pactos hechos en lo espiritual deben ser respetados. Te decía, un siervo legal entiende los derechos, las obligaciones que hay en lo espiritual. Entonces un siervo legal, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de ir al fondo. ¿A dónde nació esto? Para ver por qué Jesucristo entregó su vida en la cruz, por qué tuvo que pasar por los latigazos, por qué tuvo que pasar por las injusticias, por qué tuvo que atravesar traiciones. Dice la palabra que por su llaga fuimos ¿qué? Curados. O sea que la enfermedad tiene derecho legal sobre nosotros. Sin embargo, ¿cuántos están enfermos? No te estoy juzgando, iglesia, quiero que prestes atención. Esta noche tenemos que aprender algo que tiene que cambiar, tiene que transformar nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Vos no estás acá para venir solamente los domingos acá, escuchar una palabra, escuchar un par de adoraciones y vuelvo a mi casa a ser la misma persona. Vos tenés que salir de acá siendo una nueva persona, siendo alguien nuevo, transformado por el Señor. Ahora, dice que Él arrebató las llaves del Hades y la muerte, o sea que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La enfermedad, ya que por su llaga fuimos sanados,
el viejo hombre. Nuestra mente, por eso dice el espíritu. ¿Sabéis qué es el espíritu? Es la raíz. Eso significa, por eso está en minúscula. Dice el espíritu de vuestra mente, la raíz de vuestra mente debe ser como renovada, transformada. Nosotros seguimos teniendo la misma vida, nosotros seguimos pasando por las mismas cosas. ¿Por qué? Porque seguimos pensando igual, porque seguimos resolviendo las cosas de la misma manera. Hay cosas que deben cambiar, pero para que esas cosas puedan cambiar, tiene que cambiar nuestra forma de verla, tiene que cambiar nuestra forma de pensar, tiene que cambiar nuestra forma de ver los futuros resultados. Amén, gloria a Dios. Me empezó a doler acá. Digo, me acuerdo que cuando me dolió, ¿sabes? Tanto la muela, me empezó a doler justo donde me está doliendo ahora. Ay, que no me duela esta noche. ¿Cuánto poder tiene eso que podemos pedir? Señor, que esta noche no me duela la muela. ¿Cuánto poder puede tener esa oración? Ahí te digo, sí. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está viendo la posibilidad de que la enfermedad pueda entrar en tu cuerpo. Vos lo estás imaginando. Fíjate vos una cosa, todo pecado empieza en una acción. En la mente. No, empieza acá. ¿Sí o no? ¿Cuántos son jóvenes acá? La primera vez que quisieron salir a pachanguear, porque acá me imagino que me engañe, pero algunos les debo haber contado. ¿Qué decías? Sí, porque mis amigos van y ya te empezaste a ver, me tengo que vestir así, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y me va a pasar esto y la voy a pasar bárbaro. O sea, ya pecaste, ya estuviste en el baile, ya te emborrachaste, ya hiciste todo. ¿A dónde? Pero atrás de eso, te encontraste con la pastora y el Señor te bendiga, dice, te espero el sábado en la reunión. Amén, amén, pastora. Y decir, no tengo que ir allá, no porque me va a hacer mal, tiene razón, esto es una señal de Dios, no, voy a la iglesia. Y vas a la iglesia. Y en la semana, otra vez, te invita un amigo, dice, che, el sábado, ¿sabes que se va a poner bueno? Vamos a estar nada, y sabes que lo peor. Y vos ya te entras a imaginar toda la situación, nuevamente. ¿Dónde sucedió eso? Otra vez, en la mente. ¿Vos qué te crees que la pastora sabía que vos ibas a bailar? Sí, parece que alguien le dice. No, es Dios mismo que te está salvando, te está cuidando de lo que va a acontecer. Y ese día la pastora no vino. Y cuando me estoy a punto de bañar para salir, golpean en casa a un hermano. Uy, hermano, vos no sabés lo que me pasó. Me hace una gauchada, no me acompañás a la iglesia hoy porque tengo... Sí, amén. Y no fuiste. ¿Te pasó algo malo? No. Es más, yo te digo más. El hermano, ese hermano que te fue a pedir que lo acompañes a la iglesia, ¿qué va a pensar de vos? ¿Que sos el peor o el mejor? El mejor. ¿Pero el pecado estaban haciendo acá, sí o no? Sí. Bien. La pastora que te dijo, venite a la iglesia hoy, y vos le dijiste amén. ¡Qué grande! Mirá al joven, como no cede ante las tentaciones y viene a buscar al Señor. Gloria a Dios. Pero el pecado estaba. Bien. Y hasta ahora, ¿quién te salvó? No, me salvó la pastora y me salvó el hermano, no te salvó el Señor. Ellos fueron los instrumentos utilizados por Dios para que vos no cayeras en pecado. Y viene la tercera semana. ¿Y la pastora estaba? No. Por las dudas, ese día me agarré unas pinchas y me fui a la casa de un amigo. A mi casa no me va a encontrar nadie. Y ese día salí. Y ese día que salí quizás, ¿sabe qué pasó? Me vio alguien. Hasta hace unas horas era el mejor. Y en un segundo, porque alguien me vio en ese lugar, pasé a ser el peor.
Ahora, ¿qué cambió entre uno y otro? Nada. Los pensamientos ya estaban desde antes. El pecado fue consumado. El enemigo es el que te avergüenza. ¿Se entiende? Amén. Ahora, el pastor te tiene que decir: no vengas más acá a la iglesia, no te quiero pecador, no te quiero ver más acá adentro. No, porque Cristo no vino a buscar lo que estaba salvado, sino que dice la palabra que Cristo vino a buscar aquello que se había perdido. Levanta la mano, que sin Cristo vino por mí, Cristo vino por mí, aleluya. ¿Sabes qué? Iglesia, esto te lo digo porque la pastora quizás no lo va a pensar, pero hay hermanos dentro de la iglesia que piensan lo peor de uno y lo mejor del otro. Ni todo lo que parece bueno es tan bueno, ni todo lo que parece malo es tan malo. Claro, es así. Dios no nos envió a ninguno de nosotros a juzgarnos los unos a los otros. Amén. Porque Dios dice que pesa y conoce ¿qué? Lo que hay En el corazón. ¡Aleluya! Y cuando habla de corazón, ¿qué habla? De este que bombea sangre acá, tum, 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 tum. No, hermano, ¿sabes qué? Te está hablando del alma. El alma se compone de la mente y del corazón. La mente es la base de donde están todos los razonamientos. Está la mente consciente y la inconsciente. Hay una que guarda información y hay otra que es la que puede deducir, la que puede razonar, la que puede tener o activar lo que es la inteligencia. Pero tenés otra parte del alma que es el corazón. ¿Qué es el corazón? La base de los sentimientos. ¿Se entiende? De eso se conforma el alma. Entonces, entendamos algo. Cuando el Señor nos dice la palabra y renovaos en el espíritu de vuestra mente, te está diciendo, iglesia, me está diciendo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar esa raíz. Si antes vos mirabas al de al lado y decías: este es el peor, a este lo vi contestando mal, a este lo vi hablando mal, a este lo vi criticando, a este otro lo vi perdido, a este otro lo vi en el boliche, a este otro, hermano, venía a buscar a Cristo, que tus ojos, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. El hacedor y el consumador. No vengas a la iglesia a mirar a los costados, vení a mirar al frente. Vení a mirar lo que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que vos mirás hacia el costado, cada vez que vos mirás lo que sucede con la vida del otro, hay algo que está aconteciendo adentro tuyo, que el Señor no te va a salvar, como te decía recién en esta historia que te conté. Una vez la pastora, otra vez el hermano, no te va a salvar. ¿Por qué? Porque vos estás juzgando y lo que se siembra Se cosecha. No juzgues, hermano. Cambia el espíritu de tu mente. Recién te decía, porque muchas veces estamos enfermos. Estamos enfermos porque todavía le creemos a la enfermedad. No le creemos a lo que Cristo pagó para que vos y yo tuviéramos sanidad. Nos cuesta creer. Y vos decís: sí, pero yo no creo. No, vos creés que Dios lo puede hacer. Vos creés que para Dios no es imposible. Lo que muchas veces te sucede y me sucede es que vos no crees que Dios lo puede hacer con vos. Yo creo en un Dios de milagros, gloria a Dios. Pero lo puede hacer con el hermano. Yo le oro al hermano y creo que Dios puede obrar en la vida de mi hermano. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que vos entras a mirar hacia adentro. ¿Cuántos tienen errores acá? Cuando vos entras a mirar hacia adentro, decís: ¿qué me va a sanar el Señor si yo hice esto? ¿Qué me va a sanar el Señor si yo no hice lo otro? Yo te voy a contar algo. Vos saben que cada vez que estés a punto de recibir una bendición de Dios, va a venir antes la oposición. ¡Aleluya! Estoy enfermo. Viene la pastora, me ora. ¡Ah, gloria a Dios! Mira, me duele el pie. Viene la pastora, me ora. ¿Qué es lo primero que va a pasar? ¿Voy a estar bien? No, me va a doler más. ¡Ah, la pastora no tiene fe! ¡Ah, pero la pastora me oró así nomás porque tenía que hacer otras cosas! No, soy yo que todavía no lo pude creer. El enemigo me vino a mostrar los errores que yo tengo. ¿Y sabés qué empecé a pensar? Y no, que Dios me va a sanar este pie. Si yo me mandé 30.000 macanas, ¿qué Dios me va a si me habló 20 veces y yo seguí siendo la misma persona? Y entonces vos mismo entras a actuar en contra
idea de la sanidad que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. El enemigo logra convencerte, todo convencimiento del enemigo para que vos y yo no recibamos bendición. Me olvidé del micrófono. ¿Me escuchan? Amén. Gloria a Dios. Quizás Dios te está hablando entonces. ¿Sabes qué? Todo convencimiento, todo lo que tiene que acontecer a través de la fe, tiene que venir sin razonamiento. Matar el razonamiento, iglesia. El razonamiento es el que te lleva a estar siempre en fracaso. La fe es contraria al razonamiento. ¿Saben por qué? Porque la fe no entiende de física. La fe no entiende de química. La fe no entiende ni sabe de cuál es la costumbre. La fe es sobrenatural, no se entiende, no se razona, no se puede entender desde la mente humana. Entonces, cuando vos razonás un acto de fe, estás perdido. Estás perdido. No lo razono. ¿Y por qué Dios me tendría que sanar la pierna? Porque a Él le plació. No tiene que ver con tus obras buenas o tus obras malas. ¿Por qué Dios me va a sanar este pie? Porque no tiene nada que ver con vos y conmigo. Tiene que ver con Él. Cuando tu pie es sanado, la gloria de Dios se manifiesta y alguien que no creía empieza a creer. Amén. Ahí ya dejas de ser un actor secundario. Iglesia, hoy te hablé de que eras protagonista. Dios te hace protagonista porque no tiene que ver con que vos te hayas aprendido bien la letra. Él mismo te va guiando. ¿Por qué? Porque Él es el director, Él es el que filma, Él es el que escribe los libros, Él es el que pone a la gente enfrente, Él es el que pone el televisor. Todo viene de Él y es para su gloria. Amén. No depende de vos. Te equivocaste. Tienes una nueva oportunidad. Tienes una nueva oportunidad. Aleluya. Pero debes cambiar tu forma de pensar. Ya no pienses más en derrota. Todo me va mal en la vida. ¿Saben las veces que me cansé de escuchar eso? Todo me va mal en la vida. Nunca pude lograr cosas. Es mentira del diablo. Estás vivo. Mira si ya no obtuviste una victoria. Estás hablando. Mira si ya no obtuviste otra victoria. Estás viendo. Mira si ya no obtuviste una victoria, pero el enemigo te quiere hacer creer un fracasado. Consejo, ¿cuántos quieren crecer en Dios? Amén. Me gustaría que todos, vamos a hacer, bueno, hagamos cuenta que no pregunté. ¿Cuántos quieren crecer en Dios? Aleluya. ¿Saben qué? Ten en cuenta una cosa que te va a servir. Nunca creas en el éxito. Nunca creas en el éxito. Porque si crees en el éxito, indefectiblemente vas a creer en el fracaso. Y cuando vos crees en el éxito, pensás que las cosas dependen de vos. ¿Sabés qué somos nosotros? Somos una tabla. ¿Sí? ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo acá? Bien. Predicaba el otro día el pastor de la noche y dice que cuando estaba Pedro, no, cuando Jesús se acerca a la barca, le dice a Pedro, dale, vení, caminá. Pedro se para sobre las aguas, ¿sí o no? Sí. Bien. Jesús estaba parado sobre las aguas, ¿sí o no? Te pregunto, ¿una tabla es más que vos y que yo? Pero si vos agarras una tabla y la pones arriba del agua, en el mar, ¿flota o no? ¿Y por qué nosotros no movimos? La tabla puede ser pesada. Te pregunto, ¿un barco es pesado? Muchas veces tenemos que aprender de esa tabla. Cuando vos agarrás una tabla y la pones sobre un río, y un río que tiene mucha corriente, ¿sabés qué va a pasar con la tabla? Va a flotar y se va a dejar llevar. Nuestra vida cristiana tiene que ser así. Cuando vos crees en el éxito, sos vos. Entonces está ahí, te pararon arriba del agua y ya querés nadar,
querés mover los brazos, las piernas para mantenerte a flote vos. Por eso la tabla se queda quietita, no se mueve. Y el agua, ¿sabe qué hace? La lleva, la lleva, la lleva. Así quiere hacer Dios con tu vida y con mi vida. Tenemos que ser esa tabla, ponernos ahí arriba del agua y dejarnos llevar por Dios. Entonces vas a ver que la gloria siempre va a ser de Él. Ay, pero hoy me equivoqué, ¿qué importa si soy tabla? Yo voy ahí y hago una planchita, me acuesto en el agua y me dejo llevar por el río de Dios. Ah, pero se me rompió el zapato, ¿qué importa si el zapato no me va a tirar al fondo? Porque el que me lleva es el río de Dios. Cambia tu manera de pensar, no creas nunca en el éxito, porque cuando crees en el éxito, crees que sos vos quien hace las cosas para Él, cuando tiene que ser al revés. Claro. Vos y yo tenemos que ser simples instrumentos para que Él se glorifique. Recordamos la historia que contaba recién. Estaba la pastora. ¿Qué era la pastora? Un instrumento. Quizás nadie le avisó a ella que ese hermano iba a salir, que esa hermana iba a salir a bailar. Pero Dios le dijo, anda a la casa de tal. Y la pastora fue a la casa de tal. ¿Qué fue? Fue como esa tabla que se dejó llevar. ¿Nos entendemos? Se dejó guiar. Si nosotros estamos acá en esta noche es porque nos hemos dejado guiar. No hablo de nosotros los que estamos sirviendo a Dios, hablo de todos nosotros. Amén. Y si nos dejamos llevar, algo tiene que acontecer. Dice que Pedro estaba ahí, se había parado en el agua como Jesús, ¿sí o no? Y no se había hundido. Pero dice que de pronto empezó a ¿qué? A dudar. ¿Y qué hizo? Miró alrededor, usó ¿qué? La razón. La razón, ¿qué dijo? ¿Qué arriba del agua? ¿Miró qué? Sacó los ojos ¿de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Y miró qué? La circunstancia. El problema. Razonó. ¿Y qué empezó a pasar? Se hundió. Te pregunto, vos estás arriba del agua, te están sosteniendo con un gancho, te sueltan del gancho, al agua te vas de golpe o despacito. De golpe. De golpe me das para el fondo. Pero dice la palabra, y esta noche la pastora lo comentaba en la prédica, dice la palabra que Pedro se hundió de golpe. Pedro dijo, se empezó a hundir, dice la palabra. O sea, fue poco o mucho, iba de a poquito. ¿Saben por qué? Porque mientras iba razonando se iba hundiendo. Amén. Por eso, iglesia, no creas ni en el éxito ni en el fracaso. Ya no razones. Empezá a cambiar tu forma de ver las cosas. ¿Sabes qué hacemos muchas veces? Miramos hacia atrás. Miramos hacia atrás. Hoy tiene una palabra que Dios quiere soltar para la sierva y una palabra que Dios quiere soltar para los ministros, para todo este pueblo. Pero hay algo que tiene que cambiar en tu cabeza. ¿Y sabes qué es? Que nada de todo esto depende de nosotros. Nada de todo esto tiene que ver con un plan que en algún momento se nos ocurrió a nosotros. Todo esto tiene que ser un plan que ha nacido de Dios, en el corazón de Dios, y que Él mismo va a ayudar a llevarlo a cabo. Te voy a mostrar dos tiempos diferentes dentro de la Biblia. Libro de Josué. Josué 1:5, si querés lo buscás, si no lo buscás en tu casa, anotalo en algún lado, hacés como en el colegio cuando te escribías machete. No se rían, hermano, porque eso no tiene que hacer un cristiano. Lo habremos hecho, ¿no? Por eso dije, ¿somos los perfectos los que estamos acá? No. Dice que el Señor vino a buscar ¿qué? Lo más vil. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra es para vos, Señor. Señor me dice que te suelte esa palabra. Así como estuve con el siervo, estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero hay algo importante, iglesia. Esto era un tiempo anterior. Había un tiempo anterior
La sierva sabe que Dios va a estar con ella. La sierva sabe que la presencia de Dios se va a mover con ella, lo tiene claro. Pero hay algo que la iglesia tiene que entender, que hay un tiempo, decí conmigo, un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo. Que Dios desató en este lugar. Dios desató en este lugar. Empezamos a hablar al principio de la reunión, dijimos que todos que éramos protagonistas. ¿Y cuántos habían levantado la mano? Todos. Había un montón, ¿no? Sí. Te invito a buscar en la palabra. En el libro de Juan. Capítulo 14. ¿Cuántos quieren tomar esta palabra que va a salir de la boca de Dios? Amén. Amén. En este tiempo, en donde fue soltada la palabra que le solté recién a la pastora de parte de Dios, estábamos hablando de un viejo tiempo, ¿sí o no? El Espíritu de Dios venía sobre toda la iglesia, venía sobre todo el pueblo. No, Dios escogía a quienes iban a ser los líderes. Solo Dios le daba a unos pocos escogidos ese tremendo privilegio. Pero hoy estamos viviendo un tiempo nuevo. Desde que vino Jesús, la historia cambió para vos y para mí. Amén. Amén. Esta palabra es para vos, iglesia. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Mayores cosas que Él harás en este tiempo. Es tiempo que sea protagonista iglesia. Ya no es tiempo de que la pastora sea la única que tiene que trabajar, sea la única que tenga que orar, sea la única que tenga que desatar cosas en este lugar, sino que cada uno de los que estamos en este lugar tenemos que empezar a ser protagonistas. Todos en el orden que Dios estableció para la iglesia, pero cada uno de nosotros debe ser responsable de lo que Dios va a hacer en este lugar. Levantar la mano y decir: heme aquí, Señor. Aleluya. Dios va a hacer cosas grandes con todo rey de gloria. Es un tiempo en donde Dios empieza a levantar la iglesia. Es un tiempo en donde la mentalidad de los jóvenes va a empezar a cambiar. Es un tiempo en donde los que estaban dormidos se empiezan a despertar. Los que estaban agotados se empiezan a parar. Es un tiempo nuevo desatado para el rey de gloria. Mira, hermano, si hasta el día de hoy hubo un montón de cosas en tu vida que no se pudieron resolver, es porque quizás no habías entendido, como en el día de hoy, que todo primeramente debía cambiar en nuestra forma de ver las cosas. Hermanos, hay hermanos que viven quejándose. Hay hermanos que cuando vos le decís cómo está, ahí andamos. En lucha, en prueba. Amén. Todos sabemos que los hermanos vamos a pasar por lucha y vamos a pasar por prueba. El problema es que si pasa un año y seguís en lucha y en prueba, y pasaron 2, y pasaron 3, y pasaron 10 años, y seguís en lucha y en prueba, no aprendiste nada, hermano. Cada lucha, cada prueba, cada circunstancia que un cristiano debe atravesar tiene una salida. ¿Sabes cómo se llama? Jesús. Cuando vos te tomás de su mano, esa lucha, esa prueba, esa circunstancia se vence. Amén. Amén. Se vence. Ya nunca más va a volver. Ahora esa circunstancia va a volver una y otra y otra y otra y otra vez, cuando vos lo tratas de resolver con tus propios medios, con tu propia fuerza, con tu propia capacidad.
capacidad. Amén. Por eso es que hasta ahora quizás Iglesia ha caminado en derrota. A partir de ahora, cuando pasa cualquier circunstancia, no quiero, hermano, que seas de esos que dicen, y acá estamos en prueba y en lucha. No, empezar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay imposible para aquel que cree. No hay imposible. Mayores cosas que yo harán en mi nombre. No puede ser que creamos en imposible. Jesús, ¿qué hizo? Resucitó muertos, ¿sí o no? Amén. Sanó enfermos, los ciegos veían, los que no podían oír empezaban a oír, los endemoniados eran liberados, ¿sí o no? Mayores cosas que yo harán en mi nombre. Jesús tenía que pagar. ¿Cuántos están teniendo problemas financieros en este tiempo? Amén. No. ¿Saben qué le dijo a Pedro? Bueno, anda a abrir la boca que el pez y sacar la plata tuya y la mía para pagar los impuestos. ¿Saben qué es eso? Es provisión sobrenatural. No importa cómo estén las cosas, no importa si la gente se queja de lo que pasa o no deja de pasar con la política. Hermanos, vos no sos un hijo de la política, sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios. Mira, hermano, es un tiempo de levantarte. Acá estamos todos sabiendo lo que ha acontecido. Y obviamente ese tiempo que pasó y estas circunstancias que ocurrieron son en lo que tiene que ver con el alma triste, porque ha partido un gran siervo de Dios. Pero ¿sabes qué es lo importante de todo esto, iglesia? Que Él dejó un legado. Santo. Él dejó un legado. Cuando Jesucristo fue al Padre, los discípulos seguramente estaban tristes, como quizás la iglesia esté en este tiempo. Pero cuando Él fue al Padre, ¿dejó qué? Legado. Y ese legado es por el que caminaron los discípulos. ¿Cuántos se sienten discípulos de Dios? Tenemos que caminar en el legado que dejó ese gran siervo de Dios. Por eso este no es tiempo, hermano, de simplemente quedarse entristecido, de estar parado, de estar detenido. ¿Sabes por qué? Porque eso que te hace quedarte detenido y parado es lo que tanto tiempo espera el diablo, y aquello por lo que tantas veces este pastor debe haber luchado para que no ocurriera en tu vida ni en la vida de esta iglesia. Por eso, varón, por eso, mujer, este es tiempo de ponerte de pie. Hermanos, es entendible lo que pasa en el alma, pero no es tiempo de quedarte quieto. ¿Por qué? Porque el diablo no juega a ser diablo. Y este momento, hermanos, donde un hijo de Dios tiene que pararse enfrente del enemigo y decirle: a mí no me importa lo que pasó alrededor, vos, diablo, lo vas a dar un solo paso más hacia adelante. Vos vas a empezar a retroceder. Te va de mi casa, te va de mi familia, te va de mi finanza, te va de la iglesia, te va de aquellos que me están dañando, te va de cada uno de los lugares que Dios me entregó como hijo. Por eso, hermano, ponete de pie en esta noche. Vamos para tu iglesia, ponete de pie. Este es un tiempo nuevo, y en este tiempo nuevo vos vas a cambiar. Vos vas a cambiar. Yo lo puedo creer, yo lo puedo creer, lo puedo ver en el Espíritu. Hermanos, este varón dejó un legado, y ese legado no es para que se agarre y se tire dentro de un cajón. Ese legado es para que los valientes que vienen detrás de él, así como en un tiempo fue Josué, así como en un tiempo fueron los discípulos, tomen la posta y digan: yo seré un continuador de la obra